Si estás escuchando esto, necesito que prestes atención. No como cuando escuchas una historia más en internet, no. Necesito que lo escuches como si fuera una advertencia, porque lo es. Mi nombre es Ernesto Salgado. Y durante toda mi vida, fui el tipo de persona que no creía en nada que no pudiera ver o tocar. Brujas, maldiciones, rituales, todo eso me parecía absurdo. Historias viejas que la gente usa para darle sentido al miedo, o peor, para justificar decisiones que no pueden aceptar. Pero hay algo que nadie te dice, algo que yo aprendí demasiado tarde. Algunas cosas no necesitan que creas en ellas para encontrarte. Todo comenzó en Oaxaca, y sí, sé lo que estás pensando, un lugar turístico, lleno de cultura, comida, música, vida, pero eso es solo lo que ves de día. Nadie te habla de Oaxaca cuando cae la noche, nadie te dice cómo las calles cambian, cómo el aire se vuelve más pesado, cómo el silencio empieza a sentirse como si estuviera vivo. Yo llegué ahí escapando, no de alguien, sino de mí mismo. Mi esposa me había sido infiel, y no fue un error, no fue una vez, fueron muchas. Lo supe todo en una sola noche, como si la vida hubiera decidido arrancarme la venda de los ojos de golpe. Intenté entender, intenté perdonar, incluso intenté convencerme de que no era para tanto. Pero hay traiciones que no se superan, se quedan contigo, se meten en tu cabeza, te hablan cuando estás solo, te consumen. Así que hice lo único que me quedaba. Me fui, sin despedidas, sin explicaciones. Solo tomé mis cosas y manejé, hasta que el cansancio me obligó a detenerme. Y ese lugar fue Oaxaca. No tenía plan, no tenía rumbo. Solo quería dejar de sentir. Esa noche caminé sin pensar, dejando que mis pasos me llevaran a donde fuera. Y terminé frente a una cantina, de esas viejas, sin nombre visible, con una puerta de madera gastada, y una luz amarilla que apenas iluminaba la entrada. Debí seguir caminando, debí ignorarla, pero algo dentro de mí me empujó a entrar. El lugar estaba lleno, pero no de alegría. Era un tipo de ambiente distinto, como si todos los que estaban ahí compartieran el mismo vacío. El olor a alcohol era fuerte, mezclado con humedad y algo más, algo difícil de describir. Me senté en la barra y pedí mezcal. Uno, luego otro, y por un momento funcionó. El dolor se volvió más distante, más soportable, hasta que pasó, hasta que el sonido cambió. No fue que la música empezara, fue que todo lo demás se detuvo. Las conversaciones se apagaron, las risas desaparecieron, incluso el ruido de los vasos dejó de existir. Y entonces, la escuché. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero no era una voz normal, no era bonita en el sentido común, era algo más profundo. Era como si cada nota tuviera peso, como si cada palabra se deslizara directamente dentro de ti, sin pasar por tus oídos. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la espalda hasta el pecho, y levanté la mirada. Ahí estaba. Y en ese momento, sin entender por qué, supe que mi vida acababa de cambiar. La vi como si todo lo demás hubiera desaparecido, no porque el lugar estuviera vacío, sino porque ya no importaba. Era como si el mundo se hubiera reducido a ese punto exacto donde ella estaba de pie. Llevaba un vestido rojo, no elegante, no llamativo, pero tenía algo que hacía imposible ignorarlo. Su piel era pálida, casi demasiado perfecta para ese tipo de lugar, y su cabello negro caía sobre sus hombros como una sombra viva. Pero no fue eso lo que me atrapó, fueron sus ojos, porque no brillaban. No reflejaban la luz como los de cualquier persona. Era como si la luz se perdiera en ellos, como si no hubiera fondo. Cantaba una canción lenta, triste, de esas que hablan de amor roto, de traición, de pérdida. Pero no era la canción lo importante, era como la cantaba. Cada palabra parecía elegida para mí. Cada pausa, cada respiración, cada mirada. Era como si supiera exactamente lo que había vivido, como si hubiera estado ahí, viendo todo. Sentí algo en el pecho, una presión, una mezcla de dolor y alivio al mismo tiempo.
como si alguien estuviera tocando una herida, pero con cuidado. Quise apartar la mirada, te lo juro, quise hacerlo, pero no pude. Había algo en ella que no te dejaba ir, algo que te mantenía ahí, escuchando, sintiendo, cayendo poco a poco sin darte cuenta. El resto de la gente seguía ahí, claro. Algunos la miraban, otros seguían en lo suyo, pero yo no podía hacer nada más. Era como si la canción fuera solo para mí. Y entonces pasó algo que en ese momento ignoré, pero que ahora entiendo perfectamente. Durante unos segundos, nadie más se movió. No reaccionaron a la canción. No hablaron. No bebieron. Nada. Como si el tiempo se hubiera detenido. Como si solo ella y yo estuviéramos vivos. Y cuando terminó, el mundo volvió. Los aplausos estallaron. El ruido regresó. Las voces, las risas, los vasos chocando. Todo volvió a la normalidad. Pero yo no, porque en ese instante ella giró la cabeza lentamente y me miró directamente. No fue casualidad. No fue coincidencia. Fue una elección. Lo supe en la forma en que sostuvo la mirada, en la forma en que su expresión cambió ligeramente, en la forma en que sus labios se curvaron en una sonrisa que no era completamente humana. No era una sonrisa de me gustas, era una sonrisa de te encontré. Y ahí, justo ahí, debí levantarme e irme. Pero en lugar de eso, me quedé. No recuerdo haberla visto acercarse. No escuché sus pasos. No vi cuándo dejó el pequeño escenario improvisado. Simplemente, cuando parpadeé, ya estaba sentada frente a mí. Sabía que vendrías, dijo. Su voz era completamente distinta de cuando cantaba, más baja, más cercana, más íntima. Sentí un escalofrío. ¿Nos conocemos?, pregunté, intentando mantener algo de lógica en medio de todo. Ella sonrió ligeramente, inclinando la cabeza como si la pregunta le pareciera innecesaria. Aún no, respondió, y esa respuesta, en lugar de incomodarme, me tranquilizó. Eso debió preocuparme. El mesero llegó sin que lo llamáramos. Dejó 2 vasos de mezcal frente a nosotros. No preguntó, no habló, solo los dejó y se fue. Por los corazones rotos, dijo ella, levantando su vaso. Y en ese momento sentí que el pecho me dolía. No físicamente, pero sí lo suficiente como para recordarme por qué estaba ahí. ¿Cómo sabes?, empecé a decir, pero no terminé. Porque en el fondo ya lo sabía. Bebí el mezcal. El mezcal quemó, pero no como antes. Era diferente, más suave, más profundo. Como si el calor no se quedara en la garganta, sino que bajara directamente al pecho. «¿Te duele?», dijo ella, observándome sin apartar la mirada. No era una pregunta. Asentí. No tenía sentido mentir. «¿Te engañaron?», continuó. Sentí que el mundo se detenía otra vez. «¿Y aún así sigues buscando algo real?». No supe qué responder, porque tenía razón. Y eso era lo más peligroso. Hablamos durante horas. O al menos, eso creo. Porque el tiempo dejó de sentirse normal. Ella hablaba, pero no de cosas superficiales, no de música, ni de trabajo, ni de nada común. Hablaba de emociones, de miedo, de pérdida, de amor, como si fueran cosas tangibles. Como si pudiera verlas, como si pudiera tocarlas. Y en algún punto, dejó de parecerme extraño. Comenzó a parecerme necesario. Había momentos en los que el ambiente cambiaba sutilmente. Momentos donde el sonido se apagaba ligeramente, donde su voz se volvía más profunda, donde su mirada parecía atravesarme. Pero cada vez que eso pasaba, ella sonreía. Y todo volvía a la normalidad, o al menos, eso creía. Cuando la noche terminó, me levanté para irme, pero antes de dar el primer paso, ella tomó mi mano. Y por primera vez, sentí el frío. No un frío normal. Un frío que no pertenecía a este mundo. «Nos veremos mañana», dijo. No fue una pregunta.
No fue una invitación, fue una certeza. Y lo peor es que tenía razón, porque mientras salía de esa cantina, yo ya sabía que iba a volver. Volví al día siguiente. No lo pensé demasiado, no lo cuestioné. Simplemente, cuando cayó la noche, mis pasos me llevaron de regreso a la misma cantina, como si ya no dependiera de mí. Intenté convencerme de que era curiosidad, de que solo quería verla otra vez, de que necesitaba entender por qué me había afectado tanto. Pero en el fondo, sabía la verdad. La necesitaba. Entré y todo estaba igual. El mismo olor, la misma gente, el mismo ruido, pero yo ya no era el mismo, porque ahora estaba esperando algo, o mejor dicho, a alguien. Y entonces, como si el lugar respondiera a su presencia, el sonido volvió a apagarse. Ana apareció. Esta vez, no levanté la mirada sorprendido. Esta vez, la estaba esperando. Y cuando comenzó a cantar, sentí algo distinto. No fue solo emoción, fue dependencia. Como si mi cuerpo reconociera su voz y reaccionara antes que mi mente. Cada palabra me envolvía más rápido que la noche anterior, más profundo, más directo. Era como si ya supiera el camino hacia dentro de mí. Esa noche no hablamos tanto. No hizo falta. Se sentó conmigo después de cantar, como si fuera parte de un ritual que ya estaba establecido. Bebimos en silencio durante varios minutos, pero no era un silencio incómodo. Era íntimo. ¿Volviste? Dijo finalmente. Asentí. Sabía que lo harías. Esa frase volvió a sentirse incorrecta, pero ya no me importó. Las noches comenzaron a repetirse, una tras otra. Sin darme cuenta, perdí la noción del tiempo. Dejé de contar los días. Dejé de mirar el reloj. Mi rutina se volvió simple. Esperar a que oscureciera, ir a la cantina, escucharla, beber con ella. Nada más importaba. Comencé a notar cosas pequeñas al inicio. Detalles que cualquier persona habría cuestionado, pero yo no, porque ya estaba demasiado dentro. A veces, cuando cantaba, juraría que su voz no venía solo de su boca, sino de todas partes, como si el lugar entero resonara con ella. A veces, la gente a nuestro alrededor se quedaba completamente quieta por segundos, como congelada. Y otras veces, cuando la miraba directamente a los ojos por mucho tiempo, sentía que algo o alguien me miraba de vuelta, pero cada vez que esa sensación aparecía, ella sonreía y todo desaparecía, o eso creía. No sé en qué momento dejé de tener control. Supongo que no fue de golpe, sino poco a poco, como esas enfermedades que avanzan sin que te des cuenta, hasta que ya es demasiado tarde. Comencé a necesitarla, no solo emocionalmente, físicamente. Si pasaba un día sin verla, me sentía mal, ansioso, irritable, como si algo dentro de mí estuviera incompleto. Intenté no ir una noche. Me quedé en la habitación donde me hospedaba, decidido a romper ese ciclo, a demostrarme que aún tenía control. Fue un error, porque esa noche la escuché. No en la cantina, no cerca, dentro de mi cabeza, su voz, cantando, suave, lenta, como un susurro que no podía ignorar. Intenté taparme los oídos, no sirvió. Intenté dormir, imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, sus ojos, su sonrisa, y algo más, algo que antes no estaba. Algo oscuro, moviéndose detrás de ella. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún punto me levanté y salí. Ni siquiera lo decidí conscientemente. Simplemente lo hice. Caminé por las calles de Oaxaca como si alguien más controlara mis pasos. No había duda, no había resistencia, solo una necesidad. Cuando llegué a la cantina, ella ya estaba cantando. Como si supiera exactamente cuándo iba a aparecer, como si me hubiera estado esperando. Cuando me vio entrar,
Su sonrisa fue diferente, más amplia, más satisfecha. Esa noche no habló mucho, pero no hizo falta, porque cuando tomó mi mano, sentí algo distinto. No solo frío, sentí peso, como si algo más estuviera tocándome a través de ella, como si no estuviéramos solos. Quise preguntar, quise entender, pero no lo hice, porque en ese punto ya no quería respuestas. Solo quería quedarme. Las cosas comenzaron a empeorar después de esa noche, pero no de forma evidente. No al inicio. Eran detalles pequeños, pero constantes. Comencé a tener sueños, no normales, no confusos. Eran claros, demasiado claros. Soñaba con la cantina, pero vacía, sin gente, sin ruido, solo ella, en el centro, cantando, pero no para mí. Cantaba hacia la oscuridad, y en esa oscuridad había algo. No podía verlo completamente, pero podía sentirlo, observando, esperando, y cada vez que despertaba, tenía la sensación de que ese algo no se había ido, de que seguía conmigo. Durante el día, las cosas no eran mejores. Las sombras parecían moverse cuando no las miraba directamente. Los reflejos no coincidían del todo, y más de una vez juraría que vi a alguien detrás de mí solo para descubrir que no había nadie. Intenté convencerme de que era el alcohol, de que estaba sugestionado, de que todo estaba en mi cabeza, hasta que pasó algo que no pude explicar. Una noche, mientras Ana cantaba, decidí observar a la gente a nuestro alrededor. Quería comprobar si alguien más notaba lo mismo que yo. Y fue entonces cuando lo vi. Un hombre, sentado a unas mesas de distancia. Estaba completamente inmóvil. No parpadeaba, no respiraba, nada. Solo miraba hacia Ana con los ojos completamente abiertos. Intenté llamar su atención. No respondió. Nadie más parecía notarlo. Volví a mirar a Ana y por un segundo su voz cambió. No fue evidente. Fue sutil, pero suficiente. Era más grave, más inhumana. Y entonces, todos en la cantina dejaron de moverse al mismo tiempo, como si alguien hubiera pausado el mundo, todos menos ella y yo. Ana giró lentamente la cabeza y me miró, pero esta vez no sonrió. Esa fue la primera vez que sentí miedo real, no el miedo común, no el que puedes explicar o ignorar. Fue algo más profundo, algo que se te mete en el cuerpo y te dice, sin palabras, que estás en peligro, pero que ya es demasiado tarde para salir. Ana no sonrió, y eso fue lo que más me perturbó, porque hasta ese momento, cada vez que algo extraño ocurría, ella lo suavizaba con esa sonrisa, como si todo fuera normal, como si nada estuviera mal. Pero esta vez no. Esta vez me miró y en sus ojos no había calidez, había decisión. El tiempo volvió a moverse de golpe. La gente retomó sus conversaciones, los vasos chocaron, las risas regresaron, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no era así, sabía que algo acababa de cambiar. Ana terminó su canción, pero no hubo aplausos. Nadie reaccionó. Simplemente bajó del pequeño escenario y caminó hacia mí. Cada paso se sintió más pesado que el anterior. Se sentó frente a mí y por unos segundos no dijo nada. Solo me miró. Y en ese silencio sentí algo más, como si no estuviéramos solos en esa mesa. Como si alguien o algo estuviera escuchando. Ya lo viste, ¿verdad?, dijo finalmente. Su voz era baja, casi un susurro. No supe qué responder, pero tampoco hacía falta, porque ella ya sabía. No todos pueden verlo tan rápido, continuó, pero tú eres diferente. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué cosa?, pregunté, aunque en el fondo no quería saber la respuesta. Ana inclinó la cabeza lentamente, como si estuviera decidiendo cuánto decirme. El otro lado. Esas palabras me helaron la sangre. Intenté reír, intenté restarle importancia. ¿De qué estás hablando?, dije. Esto no es gracioso.
Pero ella no cambió su expresión. No es una broma, Ernesto. Y cuando dijo mi nombre, sentí que algo dentro de mí se hundía, porque no recordaba haberle dicho cómo me llamaba. Hay cosas que viven entre nosotros, cosas que no ves hasta que alguien te enseña a mirar. Tragué saliva, y tú me estás enseñando. Por primera vez, dudó. Fue solo un segundo, pero lo vi. No exactamente. Respondió, yo solo te encontré. Y esa respuesta fue peor. Esa noche no bebí. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí estaba demasiado alerta, demasiado consciente. Era como si una parte de mí hubiera despertado y no pudiera volver a dormir. Ana permaneció en silencio durante varios minutos, observándome como si estuviera esperando algo, como si estuviera midiendo mis reacciones. Hay personas que nacen con una grieta, dijo finalmente. La miré, confundido. ¿Una grieta? Por donde otras cosas pueden entrar o salir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El dolor abre esa grieta, continuó la traición, la pérdida, el abandono. Cada palabra golpeaba más fuerte que la anterior, y cuando se abre lo suficiente, ya no puedes volver a cerrarla. Mi respiración comenzó a volverse más pesada, y yo pregunté. Ella sostuvo mi mirada, por más tiempo del normal. Tú ya estabas roto cuando llegaste. Yo solo hice que lo demás te encontrara. Sentí que el estómago se me hundía. Ana bajó la mirada por primera vez desde que la conocí. Y eso fue lo que más miedo me dio. Te acerqué, dijo en voz baja. No respondió de inmediato. Pero no hacía falta, porque en ese momento lo sentí. No lo vi, no lo escuché, lo sentí, como una presencia detrás de mí. Cerca, demasiado cerca. Mi cuerpo se tensó. No voltees, dijo Ana rápidamente, pero ya era tarde, porque cuando estás asustado, haces exactamente lo que no debes. Giré la cabeza, y no había nadie. Pero el aire se sentía ocupado, pesado, como si algo invisible estuviera parado justo ahí, observándome, esperando. Volví a mirarla. ¿Qué es esto?, susurré. Ana levantó lentamente la mirada, y por primera vez vi miedo en ella. No debiste voltear. Todo se desmoronó después de eso. No de golpe, sino como una estructura que comienza a agrietarse desde dentro, hasta que ya no puede sostenerse. Esa noche, Ana no cantó de nuevo. Simplemente se levantó y me hizo una señal para que la siguiera. Y lo hice, sin pensar, sin cuestionar. Como siempre, salimos por la parte trasera de la cantina. El aire era más frío que otras noches, pero no era un frío natural. Era un frío que no dependía del clima, sino del lugar. Caminamos en silencio. No dije nada, ella tampoco, pero cada paso se sentía más pesado, más definitivo, como si estuviera caminando hacia algo de lo que no iba a poder regresar. Las calles comenzaron a cambiar, dejaron de ser familiares, dejaron de parecer parte de la ciudad, se volvieron más estrechas, más oscuras, más antiguas. Y entonces llegamos, la misma casa que había visto antes, la misma ruina, pero esta vez no dudé, porque en el fondo ya sabía. Ana se detuvo frente a la puerta, y por unos segundos no se movió. Aún puedes irte, dijo, sin mirarme. Esa frase me confundió. ¿Qué? Si te vas ahora, tal vez, solo tal vez, puedas olvidarlo. Sentí que algo dentro de mí reaccionaba. Una última oportunidad, una salida. Pero entonces la miré, y en ese instante entendí algo horrible. No quería irme. No quería olvidarla. No me importaba lo que hubiera visto. No me importaba el miedo. Solo quería quedarme con ella. Siempre, respondí. Y en ese momento, Ana cerró los ojos, como si hubiera esperado otra respuesta, como si hubiera querido que dijera otra cosa. Pero ya era tarde, porque cuando volvió a abrirlos, ya no era la misma. Entonces entra. La puerta se abrió sola, y esta vez no hubo vuelta atrás. Crucé la puerta y supe que ya no estaba en el mismo lugar. No fue inmediato. No hubo un cambio brusco que pudiera señalar con claridad. Pero algo
Algo en el ambiente era distinto. El aire no se sentía igual. Era más denso, más pesado, como si cada respiración costara un poco más. La casa por dentro era más grande de lo que parecía desde afuera. Eso fue lo primero que me inquietó. Las paredes se extendían más de lo que deberían. Los pasillos parecían alargarse conforme avanzábamos. No tenía sentido, pero ya nada lo tenía. Ana caminaba delante de mí, descalza, en silencio. No volteaba, no hablaba. Solo avanzaba como si conociera cada rincón, como si hubiera estado ahí toda su vida. El suelo crujía bajo mis pies, pero bajo los suyos no. Ese detalle, pequeño, casi insignificante, me hizo sentir que ya no estaba caminando con una persona. Seguimos avanzando hasta llegar a una habitación amplia, iluminada por velas, muchas velas, demasiadas. La luz era tenue, temblorosa, y proyectaba sombras que no siempre coincidían con lo que debía generarlas. Eso fue lo segundo que me hizo entender que algo estaba mal. Había figuras en la habitación, de pie, en círculo. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí, esperando. Cuando entré, todas giraron la cabeza al mismo tiempo. No sus cuerpos, solo la cabeza. Ese movimiento, antinatural, me hizo querer salir corriendo. Pero no lo hice, porque en el centro estaba ella, la anciana, la bruja. No había duda, no por su apariencia, aunque era suficiente. Su piel parecía desgastada, como si el tiempo la hubiera olvidado. Sus ojos, completamente blancos, sin pupilas, sin vida. Pero lo que realmente lo confirmaba era la sensación, esa presión en el pecho, ese vacío, ese rechazo instintivo que te dice que estás frente a algo que no debería existir. Ana se detuvo a su lado, y por primera vez desde que entramos, me miró. Pero ya no había duda, ya no era la misma, el silencio era insoportable. No porque no hubiera sonido, sino porque se sentía lleno, como si el aire estuviera cargado de algo invisible, algo que observaba, que escuchaba, que esperaba. La bruja dio un paso hacia mí, y el suelo crujió, pero no como madera, como huesos. Sentí náuseas. Legaste dijo. Su voz no era fuerte, no era imponente, pero no hacía falta. Era una voz que no se escuchaba con los oídos, se sentía directamente en la cabeza. No vine por esto, respondí, aunque ni yo mismo creía mis palabras. La bruja sonrió, y fue la peor sonrisa que he visto en mi vida. No, tú no viniste, dijo lentamente. Tú fuiste traído. Sentí que el cuerpo se me tensaba. Miré a Ana, buscando una respuesta, buscando una negación, pero no la encontré, porque ella no dijo nada, solo bajó la mirada, y en ese gesto entendí todo. ¿Qué hiciste?, susurré. Mi voz apenas salió, pero fue suficiente. La bruja respondió por ella. Cumplió su parte. El corazón comenzó a latirme con fuerza. ¿Qué parte? La bruja comenzó a caminar a mi alrededor, lento, deliberado, como si me estuviera estudiando. Ella canta, dijo, y los encuentra. Cada palabra caía como una sentencia. Hombres rotos, traicionados, vacíos, pero aún aferrados al amor. Sentí que el aire desaparecía. Los acerca, los envuelve, los hace bajar la guardia. Miré a Ana otra vez. ¿Cuántos? No respondió. No hacía falta. Eres perfecto, continuó la bruja. Porque aún crees. ¿Creer en qué? La bruja se detuvo frente a mí, y por primera vez, acercó su rostro al mío, en algo que ya no existe. Sentí un frío que me atravesó.
El amor, susurró, es la mejor puerta. Quise retroceder. Lo intenté, pero mis piernas no respondieron. Era como si el suelo me hubiera atrapado, como si algo me sujetara desde abajo. La bruja levantó la mano y alguien del círculo le entregó un objeto, un cuchillo. Pero no era normal, no brillaba, no reflejaba la luz. Era oscuro, opaco, como si estuviera hecho de algo que no pertenecía a este mundo. No, intenté decir, pero mi voz se quebró. Ana se acercó a mí, tomó mi mano, y el frío volvió, más intenso, más profundo. Lo siento, susurró, pero no sonaba arrepentida, sonaba resignada, como si ya hubiera pasado por esto antes, como si no pudiera hacer nada para evitarlo. ¿Por qué?, pregunté, sintiendo que todo se desmoronaba. Ella cerró los ojos. Porque yo también fui tú. Esas palabras me destruyeron. Antes de que pudiera reaccionar, sentí el filo, entrando en mi pecho. No dolió. Y eso fue lo peor, porque el dolor habría sido humano. Esto no lo era. Sentí el frío extenderse desde la herida hacia todo mi cuerpo, como si algo estuviera entrando, como si algo estuviera reclamando espacio. La bruja colocó su mano sobre la sangre y comenzó a susurrar, palabras que no entendía, pero que mi cuerpo sí. Ana comenzó a cantar, pero ya no era su voz. Era algo más, algo antiguo, algo que hacía vibrar el aire. Sentí que mi mente se quebraba, que algo dentro de mí se abría, y en ese momento lo entendí. No me estaban matando. Eso habría sido fácil. Me estaban convirtiendo. No sé en qué momento dejé de ser yo. No fue inmediato. No fue como apagar una luz. Fue más gradual. Como si algo se deslizara dentro de mí, ocupando espacios que antes estaban llenos de recuerdos, de emociones, de lo que yo era. Al principio pensé que me estaba desmayando, que mi mente simplemente no podía procesar lo que estaba pasando. Pero no, estaba demasiado consciente. Sentía todo, cada susurro de la bruja, cada vibración en el aire, cada nota en la voz de Ana, y algo más, algo dentro de mí, respondiendo, como si una parte de mí reconociera ese ritual, como si ya lo hubiera vivido antes. Eso fue lo peor, porque significaba que no era el primero, y no iba a ser el último. La presión en mi pecho aumentó, no como dolor, sino como si algo empujara desde dentro, como si quisiera salir o expandirse. Intenté gritar, intenté resistirme, pero mi cuerpo ya no me pertenecía. Mis manos comenzaron a temblar, pero no por miedo, por cambio. Podía sentir mis pensamientos, mezclándose con otros que no eran míos, ideas que no reconocía, imágenes que no me pertenecían, sombras, rostros, gente, hombres, todos como yo, todos antes de mí. Ábrete, susurró la bruja, y en ese instante, algo dentro de mi mente cedió. No fue una decisión, no fue voluntario, simplemente pasó. Y cuando ocurrió, los escuché, no uno, no dos, muchos, demasiados, sus voces dentro de mi cabeza, algunos gritando, otros susurrando, otros riendo, y entre todos ellos, una presencia más grande, más antigua, más consciente. No dijo nada, no hizo falta, porque su sola existencia era suficiente para entender que yo ya no estaba solo dentro de mí, y nunca volvería a estarlo. Desperté, pero no en el sentido normal. Abrí los ojos, pero el mundo no era el mismo. Todo se veía distinto. No más claro, no más oscuro, más profundo.
Podía ver cosas que antes no, sombras que no pertenecían a objetos, formas que no estaban completamente ahí, pero tampoco ausentes, y lo peor, personas que no sabían que no estaban solas. Estaba de pie, en la misma habitación, pero el círculo ya no estaba, la bruja tampoco, ni las velas, ni la casa, como la recordaba. Era como si el lugar hubiera cambiado, o tal vez yo. Ana estaba frente a mí, en silencio, observándome. «Puedes ver», dijo. Su voz volvió a ser la misma de antes. Pero ahora entendía lo que había detrás. «¿Qué me hiciste?», pregunté. Pero mi voz no sonó igual. Había algo más en ella. Algo que no era mío. Ana bajó la mirada. No fui yo. Completamente. Esa respuesta me hizo hervir por dentro. Me trajiste. Silencio. Me entregaste. Silencio otra vez. Pero esta vez más pesado. No tenía opción, dijo finalmente. Siempre hay opción, respondí, aunque ya no estaba seguro de creerlo. Ana negó lentamente. Cuando te eligen, no decides. Esas palabras me golpearon más fuerte que todo lo anterior, porque en el fondo, algo dentro de mí estaba de acuerdo, y eso me aterró más que cualquier otra cosa. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ana levantó la mirada, y por primera vez vi algo real en sus ojos. Tristeza. Ahora escuchas. Y en ese momento los volví a oír. Las voces. Más claras. Más cercanas. Más presentes. Y con el tiempo, continuó, vas a entender. ¿Entender qué? Ana dio un paso atrás. ¿Por qué seguimos haciéndolo? No sé cuánto tiempo ha pasado desde esa noche. Aquí, el tiempo no funciona igual. Los días no tienen peso. Las noches no terminan. Sigo en Oaxaca. O al menos, eso creo. Porque ahora veo lugares que no estaban antes. Calles que aparecen y desaparecen. Personas que caminan sin saber que algo las sigue. He intentado irme. Muchas veces. Pero siempre pasa lo mismo. Algo me detiene. No físicamente. Desde dentro. Como si una parte de mí ya no quisiera irse. Como si ya perteneciera aquí. A esto. A ellos. A ella. Ana sigue cantando. En la misma cantina. Con la misma voz. Con la misma mirada. Buscando. Siempre buscando. A veces la observo desde lejos. Y veo lo que antes no veía. Cómo elige. Cómo detecta. Cómo encuentra a los rotos. A los traicionados. A los que aún creen en algo que ya no existe. Y entonces hace lo mismo conmigo. Se acerca. Sonríe. Habla. Y poco a poco los trae. Como me trajo a mí. A veces intento detenerla. Pero no puedo. Porque cuando estoy cerca, algo en mí la ayuda. Y eso es lo peor de todo. Porque significa que ya no soy una víctima. Soy parte. Si estás escuchando esto, y alguna vez visitas Oaxaca, y entras a una cantina, donde una mujer canta con una voz que no puedes olvidar, escúchame bien. No la mires demasiado tiempo. No dejes que te hable. No bebas con ella. Y sobre todo, si sientes que te entiende demasiado, vete. Porque si te quedas, si decides volver al día siguiente, si permites que entre en tu vida, ya no habrá salida. Porque ella no solo canta, ella elige. Y cuando te elige, no importa cuánto corras, no importa cuánto niegues, no importa cuánto luches, al final vas a terminar como yo, escuchando voces que no son tuyas, viendo cosas que nadie más ve, esperando
buscando, ayudando. Y lo peor, advirtiendo, sabiendo que nadie te va a hacer caso.